Buenas tardes, seguimos en El Mundo Ahora de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Primer día de cese el fuego entre Hezbollah e Israel. Miles de libaneses desplazados empiezan a regresar a su hogar, mientras, sin embargo, el ejército israelí insiste en que la tregua es progresiva y que avisarán a los habitantes del sur del Líbano cuando puedan volver a sus casas. A pesar de no reconocer a la Corte Penal Internacional, Israel anunció que apelará y pedirá la suspensión de las órdenes de detención que emitió este tribunal en contra de Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. El gobierno francés cambió de postura y argumenta que Netanyahu tendría inmunidad. En Francia, en el juicio de las violaciones de Mazan, la defensa del principal acusado, Dominique Pellicot, presentó sus argumentos finales, mientras la Fiscalía pidió 20 años de cárcel contra él por haber violado, drogado a su mujer y reclutado a decenas de hombres para violarla también. Iniciamos en Líbano porque miles de desplazados de la guerra retoman el camino hacia sus hogares al sur del país en la primera jornada de cese el fuego entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel declaró que la tregua es progresiva y que avisarán a los libaneses cuando puedan regresar al sur. Entre la amargura y el alivio, una tregua allana el camino para el retorno de los desplazados. Durante las primeras horas del alto el fuego entre Israel y Hezbollah este miércoles, los desplazados libaneses empezaron a empacar y a regresar a sus hogares, que algunos habían dejado 14 meses antes, al iniciar el conflicto en la frontera entre Líbano e Israel. ¿Qué puedo decirles? Esta es la segunda vez. Israel golpeó este edificio en 1982. Todo fue demolido. Tras 13 años de desplazamiento volvimos y lo reconstruimos. Los desplazados del sur del Líbano empezaron a llegar a Tiro, Nabatille y otras ciudades de la región. Habitantes que habían huido de los suburbios del sur de la capital Beirut o del Valle de la Bekaa, en el este del país, también están en camino. Muchos se encuentran en ruinas al llegar. El día que volvimos nos sorprendió la destrucción masiva de la ciudad de Nabatille. Había sido totalmente transformada y nos quedamos sorprendidos. ¿Podría ser esto realmente Nabatille? Pero en muchos pueblos fronterizos donde sigue presente el ejército israelí, las tropas libanesas piden a los habitantes que retrasen su regreso. En el caso del norte de Israel, muchos lugares que siguen bajo la declaración de zonas militares, algunos habitantes de la zona son escépticos. Dudan de la eficacia del ejército libanés y de la misión de paz de la ONU para contener el actuar de Hezbollah. Un alto el fuego es una gran tontería, en mi opinión, porque nada ha cambiado. Los terroristas no están más allá del Litani. Nuestra situación sigue siendo la misma. Mañana ellos irán por los túneles que aún no se han encontrado y llegarán hasta nosotros y nos tomarán entero. El alto el fuego planea que dentro de 60 días se retire Hezbollah arriba del río Litani y sea desarmado, mientras que el ejército israelí se repliega más allá de la línea azul que separa al Líbano de Israel. Y a pesar de no reconocer a la Corte Penal Internacional, Israel anunció que apelará y pedirá la suspensión de las órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés publicó un comunicado indicando que Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant beneficiarían de inmunidad. Sin embargo, Javier Ruiz, consejero de la Corte Penal Internacional, nos explicó por qué este argumento esgrimido por París no tiene base legal. Que el artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fulmina la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado. Esto es, para que no haya ninguna persona que sea inmune a los crímenes internacionales. La única opción que tiene Netanyahu es presentarse a la audiencia de confirmación de cargos, escuchar los cargos y luego de ahí puede apelar la confirmación y los cargos. Mientras tanto, Washington señaló que desde este miércoles Joe Biden impulsa nuevos diálogos de tregua en la Franja de Gaza y un portavoz de Hamás declaró a la agencia AFP que están dispuestos a colaborar para lograr el cese de hostilidades en el enclave palestino. Y es que habitantes de Gaza, como familiares de rehenes israelíes, esperan que cesen las hostilidades en el enclave. Otro día de terror en Gaza. Al menos una decena de personas murieron en un ataque israelí en una escuela de la ciudad de Gaza.
4 niños se encuentran entre los fallecidos como consecuencia del bombardeo sobre estas instalaciones que también acogían a desplazados. En medio del dolor, la población palestina no es ajena a la tregua en el Líbano y anhelan un pacto similar en la franja. Espero que haya un cese el fuego. Así como hicieron felices al Líbano, que también hagan felices a nuestros niños, que nos hagan felices también junto con ellos. En Tel Aviv, el acuerdo de 60 días de cese del fuego en el frente del Líbano también genera esperanza. La esperanza de volver a ver a algunos de los aproximadamente 100 rehenes que siguen en poder del grupo palestino Hamás, aunque sea recuperar sus cuerpos. Aunque Hezbollah es mucho más poderoso que Hamás, tiene que haber por seguro una manera para cerrar esa brecha. Hoy escuchamos acerca de que Hamás tiene la voluntad de llegar a un cese el fuego. Un alto cargo de Hamás aseguró a la agencia AFP este miércoles que el movimiento islamista estaría dispuesto a acordar una tregua con Israel. Según el ejército israelí, la tregua en el frente del Líbano les permitirá mover más unidades a Gaza. El ministro de Defensa dejó claro que su meta en el enclave palestino sigue siendo recuperar a los rehenes. La pregunta es cómo presionar ahora por ese objetivo, seguir el camino de la tregua en el Líbano o continuar con la ofensiva que se ha cobrado 44.000 vidas en 14 meses. Cambiamos ahora de información porque este miércoles la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que solicitó una orden de detención contra el líder de la Junta Militar de Myanmar. La Fiscalía señala serias evidencias de crímenes de lesa humanidad en contra de la minoría musulmana rohingya. Esto durante la campaña militar de 2017, una campaña que la ONU ya había calificado de planeación con intención genocida. Maxime Plovinet tiene los detalles. Tras 8 años del éxodo de la comunidad rohingya en Myanmar, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional presentó una solicitud de orden de detención contra Min Aung Hlaing, jefe de la Junta en Myanmar, por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos contra la minoría musulmana rohingya. Mi oficina ha llegado a la conclusión de que existen motivos razonables para creer que el general de alto rango y presidente en función, Min Aung Hlaing, comandante en jefe de los servicios de defensa de Myanmar, tiene responsabilidad penal en los crímenes contra la humanidad de deportación y persecución de los rohingya. Min Aung Hlaing es presidente de la Junta Militar, que gobierna de facto Myanmar desde un golpe de Estado en 2021. Los rohingya, minoría musulmana que llegó en el siglo XV, son perseguidos en este país de mayoría budista. La Junta en el gobierno los somete a un sistema calificado de apartheid, según Amnistía Internacional. Más de 730.000 rohingyas han huido al vecino Bangladesh durante la campaña militar en 2017 que, según la ONU, se llevó a cabo con intención genocida. Min Aung Hlaing, quien dirigió el ejército durante la represión, calificó el término rohingya de imaginario. Muchos esperan que esta solicitud de orden de arresto se cumpla. Exigimos justicia. Solo si se hace justicia podremos volver a casa. Hace 8 años que sufrimos como refugiados aquí. Los jueces de la Corte Penal Internacional deben decidir ahora si ordenan o no la detención. Pero China, uno de los principales aliados de la Junta de Myanmar, no es miembro de la CPI. En otras noticias vamos hasta Bruselas porque el Parlamento Europeo aprobó la composición de la nueva Comisión Europea liderada nuevamente por la conservadora alemana Ursula von der Leyen. Su equipo de gobierno será el más derechista que haya tenido el bloque e iniciará labores desde el 1 de diciembre con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. Vamos a Estados Unidos porque precisamente ya conocemos al hombre que Donald Trump quiere nombrar como enviado especial a Ucrania. Se trata de Keith Kellogg, un general retirado que se desempeñó como asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence, esto durante el primer mandato de Donald Trump. En abril, Kellogg publicó un memorando sobre Ucrania indicando que textualmente la futura ayuda militar estadounidense requerirá que Kiev participe en conversaciones de paz con Rusia. Recordemos que en campaña Trump prometió acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, pero que hasta el momento no ha detallado la hoja de ruta para lograrlo.
Vamos a Francia, donde terminó el juicio a Marine Le Pen, quien está acusada, recordemos, de malversación de fondos europeos. La sentencia se conocerá el próximo 31 de marzo y podría implicar la inhabilitación de la líder de Agrupación Nacional. Sin embargo, la diputada ultraderechista negó que el juicio en su contra vaya a influir en la decisión que tome su partido respecto a aprobar o rechazar las políticas del gobierno de Michel Barnier. Esperar el resultado de un veredicto no tiene ninguna consecuencia política. He leído análisis que dicen que las decisiones políticas que debo tomar como presidenta del grupo en la Asamblea Nacional se verán afectadas por esta espera. Así que les aseguro desde ya que eso es completamente falso. Haré lo que sea necesario para defender al pueblo francés y este proceso no será un factor a tener en cuenta. Y seguimos con otro proceso judicial que centra la atención pública en Francia. En el juicio de las violaciones a Gisèle Pelicot, la abogada del principal acusado, hablamos de Dominique Pelicot, pronunció el alegato final. Nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. Beatriz Zavarro había adelantado que en esta defensa quería mostrarnos al hombre detrás de aquel que es visto como el diablo desde el inicio de este proceso. Aquel hombre marcado por un ambiente familiar tóxico que vio a su padre tiránico e incestuoso atar las manos de su madre para violarla. El mismo que a los 8 años fue abusado por un enfermero y que asegura haber sido obligado a participar en una violación colectiva a los 14. Pero uno no nace perverso, citó la jurista, y una vez jubilado y en el sur, Gisèle se dedicó a su familia y él a sus fantasmas. Se inscribió en el sitio Coco y comenzó a someter a esta mujer insumisa drogándola para que no sufriera como su madre. Zavarro defendió, sin embargo, que este otro Dominique no era mentiroso. Su aviso invitaba públicamente a violar a su mujer drogada y hubo al menos 2 hombres que rechazaron la oferta. Este Dominique no era manipulador, no amenazó a nadie y la puerta de su casa estaba sin llaves. No los sometió químicamente, pues no había tiempo para que cualquier droga hiciera efecto, ni tampoco lo hizo para violar a las mujeres de los otros, porque esos casos fueron excepcionales. Este otro Dominique no buscaba relaciones homosexuales, pues entonces, ¿para qué drogar a su esposa? Y este Dominique no sería el diablo sin Internet. La red aceleró el engranaje y, según Zavarro, Pelicot quería detenerlo. Su detención filmando bajo las faldas y la no ocultación de su disco duro, con los videos que lo acusan, sería un acto deliberado. Al final de su intervención, la abogada leyó 2 poemas de Pelicot, uno para su familia y otro exclusivo para Gisèle. Algún día volveremos a vernos y espero que podamos hablar de esto. Textos que dividieron al público, algunos se emocionaron y otros pensaron en que quizás estaban frente al último acto de manipulación de Dominique Pelicot. Pasamos a Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró que espera para diciembre la ratificación del acuerdo comercial que lleva años estancado entre la Unión Europea y el Mercosur, bloque al que, recordemos, también pertenecen Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En Europa, parte de la industria manufacturera quiere este pacto, pero no los agricultores, especialmente franceses, que denuncian competencia desleal respecto a la producción del campo suramericano. Quiero que el agronegocio siga creciendo y causando enojo al diputado francés que despreció los productos brasileños, porque lograremos concretar el acuerdo del Mercosur. Y si los franceses no quieren el acuerdo, ya no tienen voz. La Comisión Europea sí, y Ursula von der Leyen tiene el mandato para firmar este acuerdo, y tengo la intención de firmarlo este año. Vamos a Argentina porque el expresidente Alberto Fernández declaró este miércoles ante la justicia que lo acusa de tráfico de influencias por presuntamente haber permitido una intermediación irregular en una contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato. El exmandatario calificó el señalamiento de infundado, falso y arbitrario y habló de direccionamiento político. Esto según palabras citadas por la agencia EFE, que además informa que Fernández recurrirá la indagatoria. Y para el cierre vamos con un estreno musical navideño, y es que el cantautor británico Ed Sheeran publicó una balada propia para las fiestas venideras. Se titula Under the Tree, bajo el árbol en español. Es la banda sonora de una película animada que se estrena el próximo mes y habla de las dificultades de un padre para pasar tiempo con su familia en las festividades.
Y antes de despedirnos, les recuerdo que toda la información de este informativo y mucha más la encuentran en nuestro canal en WhatsApp. Ya nos pueden seguir a través de esta red social donde compartimos lo más importante de la actualidad internacional a diario. Lo pueden hacer escaneando el código QR que encuentran en sus pantallas. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.